Análisis del día y lo hacemos hasta ahora con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, nos levantamos con esa resaca negativa de Wall Street, esa caída de nuevo en el Nasdaq, que ya acumula una caída superior al 8% en lo que va de ejercicio. Querría preguntarte, y en medio además del contexto de mercado, partiendo de lo que es ese principal mercado del mundo, Nueva York, Pablo, no sé cómo ves si esta corrección la tenemos que comprender dentro del recorrido del que lleva acumulado los principales índices neoyorquinos, o cuál es la situación. Bueno, la verdad es que el comienzo bursátil del ejercicio 2022 ha sido trepidante, con una elevada dispersión sectorial que hemos venido comentando en Negocios Televisión. La crisis energética ha pisado de nuevo el acelerador con un precio del Brent en máximos de 2014, acercándose a los $90 barril. Y es que los cuellos de botella, los problemas logísticos han vuelto a hacerse patentes, ¿no? Debido a la variante sudafricana Omicron, tras una cierta suavización en noviembre, ¿no? Y eso ha hecho que los niveles de inflación en Estados Unidos, como comentabas, pero en Reino Unido, en Alemania, se encuentran en máximos de al menos 30 años, ¿no? Los bonos descuentan ya importantes subidas de tipos en Estados Unidos. De hecho, en marzo se da ya prácticamente los swap el 100%, que habrá subidas, e incluso algo me dice que podríamos tener ya una primera subida de 50 puntos básicos. Algunos hablan de 4 subidas, otros de 7 subidas. La gente le quiere poner el cascabel al gato, pero la realidad es esa, que el T-Bond lo tenemos actualmente en el 1,85-2, y ayer el boom, por primera vez desde mayo de 2029, ya se ponían tasas positivas. ¿Recuerdas, Eva, cuántas veces hemos comentado que una de las estrategias de Divacons Alpha Value era quedarnos cortos del boom, pensando que los precios iban a caer y que las rentabilidades iban a buscar al menos esa tasa positiva en las rentabilidades del boom, ¿no? Alguien se plantea por qué la señora Lagarde sigue negando la evidencia, ¿no? Porque parece que tiene miedo a tensionar, la situación o los mercados de deuda, porque hay elevadas tasas de endeudamiento de las administraciones públicas, de las empresas, de las economías domésticas, y eso podría provocar un credit crunch, ¿no? Así que, bueno, lo que pasa es que algunos podrían pensar que la máxima dirigente de la autoridad monetaria de la eurozona parece que está poniendo velas a Santa Justa y Rufina, porque la desatada inflación pues se arregle por arte de Billy Billoque, ¿no? Pero eso no, nos parece que eso no va a pasar, ¿no? Por los tipos de interés reales, descontando esa inflación, siguen marcando máximo, pero negativo. Así que, bueno, en esta tesitura, pues lo que hemos visto es que los inversores se están posicionando claramente en sectores financieros, bancos, seguros, también en sectores cíclicos, como pueden ser petróleo, gas, metales y minas, también el sector autos. Y la verdad es que, bueno, pues tenemos a los sectores de growth, como tecnológicos, que están con una evolución muy negativa. Y sobre todo esa dispersión que comentábamos al principio, pues estamos viendo sectores más ilusos 11,59%, y estamos viendo un sector tecnológico con caídas de más del 7%. Eso es una barbaridad. Tan solo llevamos 13 sesiones del año y la verdad es que es bastante elevado, ¿no? Así que la tesitura es complicada por lo que comentamos de un posible credit crunch. Subiendo los tipos en Europa podría provocar que estamos tan endeudados porque ha habido tanto free money, tanto dinero a expensa, digamos así, sin ningún tipo de control, y tan barato, que ahora pues tememos que eso se nos pueda escapar, porque, bueno, a nadie se le olvida lo que pasó en 2011, ¿no? En septiembre de 2011, la TIR del boom español llegó al 7% y era como ese way the have no turning. La TIR del español está ahora mismo a 0,681, es decir, el camino todavía sería muy amplio, y en ese momento vimos los problemas de Grecia, ¿no? Y no quisimos dejarlos caer, porque evidentemente el efecto bola de nieve, los bancos alemanes con muchos bonos griegos, etcétera, bueno, no digo que eso vaya a pasar, pero desde luego eso debe estar detrás de la decisión de Christine Lagarde de todavía pues esperar a que, como decíamos, Santa Justa y Rufina pues nos arreglen el problema de la inflación. Pero esta crisis energética ha hecho una V muy clara y muy inesperada, y eso ha provocado de nuevo, ¿no? Hemos escuchado a Maersk, por ejemplo, al gigante del transporte marítimo danés, diciendo que el principio de año otra vez hemos vuelto a tener unos problemas logísticos importantes, y eso está también detrás de estas subidas fuertes de la inflación, el petróleo, etcétera. Así que complicado, la verdad es que complicado el panorama, y por eso los inversores quizá se hayan posicionado de una forma tan dispar entre unos y otros sectores,
y esas caídas del Nasdaq, como comentabas, de 8,34%, están reflejando ese miedo a que los bancos centrales pisen el acelerador de la subida de tipos. Pablo, un dibujo completísimo, ¿no? Partiendo de esa situación del comportamiento de los índices norteamericanos, pasando por el mercado de bonos y ese paso cambiado que lleva Christine Lagarde de vivir, ¿no?, en ese convencimiento y en ese discurso. Y en este mismo contexto, y mirando esas presiones inflacionistas, querría que de alguna manera nos ofrecieras tu visión de cuál puede ser el escenario en un momento en el que el tensionamiento geopolítico, esas tensiones en torno a Ucrania, pueda repercutir en el resto del mercado, sobre todo en la crisis energética del que tanta dependencia tiene Europa de Rusia. Es verdad que Macron acaba de tratar de llamar al diálogo otra vez con Rusia en esas tensiones, en medio de esa escalada de tropas en Ucrania, mientras que Biden da por hecho que puede haber un enfrentamiento. ¿Cuál puede ser la repercusión de este nuevo factor, de este nuevo vector que también, sin lugar a dudas, más allá del conflicto y sus consecuencias económicas, también podría trasladarse, ¿no?, al tensionamiento en el mercado energético? Desde luego, Eva, las consecuencias ya las estamos viendo con ese precio del crudo, como decíamos, acercándose entre 88,5, acercados a los $90 barril. Hemos tenido temas de inventarios que no han sido positivos. Hemos tenido una política por parte de la OPEP+, como hemos comentado muchas veces, que aunque nos fastidie, a los que somos netamente importadores de energía, lo están haciendo muy bien para sus intereses. Digamos, haciendo un buen balance entre los niveles de producción, son más 400.000 barriles día que bombean para mitigar el incremento de consumo, el incremento de demanda energética que estamos teniendo, y sobre todo en un periodo en el que obviamente en invierno va a haber más. Hemos tenido también la situación de China y encima pues esto de Ucrania. La verdad es que es muy negativo. Lo que pasa es que, claro, a Putin le hemos puesto unas en la manga, porque el tema de la subida del precio del gas, el tema del precio del crudo, la OPEP controlando más, pues este hombre se ha hecho fuerte, ya lo conocemos, ¿no? Se ha hecho fuerte porque lleva 20 años ya en el poder y entonces a nadie le tose. Desde luego sería un error geopolítico enorme por parte de Rusia utilizar ese as en la manga para invadir Ucrania, y desde luego Estados Unidos y Europa a su manera, con declaraciones de Macron, algo menos contundentes que las del señor Joe Biden, pero mucho me temo que no debería cometer ese error estratégico. Pero a tu pregunta, si desde luego hubiera un conflicto militar que no tiene nada que ver con lo que pasó en Crimea en su momento, invadir Ucrania sería una cosa más relevante, pues podríamos tener un problema enorme. A ver, escribía yo un artículo de expansión en mi blog de expansión el otro día, ¿no? Incluso reflexionaba sobre lo que pasó en los años 70, ¿no? Porque es que al final los economistas tiramos mucho de hemeroteca y ver cómo los mercados y los comportamientos de los seres humanos, que al final somos los inversores, hacemos, ¿no? No olvidemos que la crisis petrolera y de energía llegó sobre todo catapultada por un conflicto bélico como Yom Kippur en el 73, después tuvimos en el 79, es decir, los años 70 fueron muy convulsos y con mucha inflación. Insisto, no queremos, yo saco el credit crunch, saco el Yom Kippur o saco la estaflación, pero son fenómenos que los economistas tenemos que sacar y poner en la mesa para precisamente evitarlo, ¿no? Un conflicto militar sería muy nocivo, como también puede serlo que los bancos centrales no actúen con estos tipos reales tan sumamente negativos. En este contexto, entre esos factores catalizadores que vigila de cerca el mercado, asistimos también a lo que es la campaña de resultados. Es verdad que en España arrancan esta misma mañana con los resultados de Bankinter. Todavía no los tenemos sobre la mesa, pero de cara a esta campaña querría preguntarte cuál es la expectativa que mantenéis desde DIVA Cons Alpha Value, y no sé, falta el examen, ¿no?, la presentación de cuentas del último trimestre. ¿Cuál es la posición en este inicio de año con respecto a la banca española, que bueno, el año pasado ya sabíamos que no era de las que contaba, ¿no?, con esa mayor visión por parte de DIVA Cons Alpha Value? Bueno, el sector bancario en 2020 estuvo muy fuera. En 2021 fue uno de los sectores en los que mejor estuvimos posicionados y nos funcionó muy bien, con 40-60% en Unicrédito, en Intesa San Paolo, etcétera. Pero es verdad que el año pasado empezaron a tener unos resultados extraordinarios. Es ahora el 2022 con una base comparable mucho más exigente, 2021, en la cual tanto el sector bancario como los sectores cíclicos, que han sido los que han tirado del crecimiento de beneficios. Hemos repetido muchas notas de estrategia en DIVA Cons Alpha Value que
bueno, pues si quitamos cíclicos y sector financiero, incluyendo bancos y seguros, el año pasado no ha sido tan espectacular, porque hablamos de un crecimiento en torno, todavía quedan algunos flecos, pero en torno al 86% respecto a una base comparable muy poco exigente como era el nivel COVID 2020, ¿no? Esa es el question mark, es decir, la duda más importante, ¿qué va a pasar con los resultados del 2022? No obstante, el cuarto trimestre ha empezado, y quiero que me entiendan los telespectadores de Negocios Televisión, en Estados Unidos hemos conocido JP Morgan, hemos conocido Citi, hemos conocido Goldman, ayer conocimos Morgan Stanley, Bank of America, etcétera, ¿no? Digamos, la reacción del mercado no ha sido positiva. Por lo general han caído todos, sobre todo Goldman y JP Morgan cayeron en torno a 6 y 7%, pero los resultados no han sido malos, los resultados han sido potentes. Lo que ocurre es que de cara al 2022, como comentábamos, esa base comparable exigente, los directivos de la banca no han sido tan, digamos, optimistas, ¿no? Han sido un poco más comedidos porque estamos en un año de cambio de ciclo monetario. Entonces eso es verdad que atañe un poco a esas expectativas, sobre todo la banca de inversión. Pero nuestros bancos son bancos comerciales y las subidas de tipos largos lo que hacen es que los spreads, los diferenciales, mejoren. El net interest income, los márgenes de intermediación, la diferencia entre el activo y el pasivo bancario, lo que cojo de dinero y lo que presto, los bancos suelen ampliarlo y mejorar los niveles de rentabilidad, la rentabilidad sobre los fondos propios, que son el famoso ROE. Es decir, la banca española, por eso el IBEX, y hemos comentado muchas veces que este año podría ser un año en el que el IBEX tuviera una outperformance, precisamente por el peso del sector bancario en nuestro selectivo. Esperamos unas buenas cifras de Bankinter, que suele ser de los que publique con más calidad, pero incluso también Santander, ¿por qué no BVA, Sabadell, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que la banca española está bien posicionada. Dicho esto, es el sector donde estamos más posicionados. El upside, el potencial, se ha reducido. También escribí otro artículo en Libros de Expansión hablando de que, bueno, hasta aquí bien, pero nos quedan más 8, más 9%, ¿no? Yo, como siempre, siendo un poquito contraria, pero las apuestas hay que hacerlas a tiempo, como hemos hecho la de los bonos, como hemos hecho la del sector bancario y metales y minas. Hemos ido reduciendo tecnología, porque el mercado, obviamente, ha ido perdiendo momentum, pero bueno, vamos a ver las valoraciones. Los Price y los Pérez no pueden ser los que teníamos hace 15 años porque el sector no está en la misma situación. Pero bueno, esperamos buenos resultados, esperamos Bankinter, que justo ahora tendremos que analizarlos para el diario de mercados, pero la situación, Eva, es compleja. El que no se haya posicionado en esos 4 sectores que lo están haciendo bien está teniendo un comportamiento muy complicado. Pendientes a ese diario de mercados, pero antes de despedirnos, Pablo, por completar, estábamos anticipando de alguna manera lo que está siendo el tiempo real de los mercados, el momento y la visión para este año. Punto también para terminar mirando a lo que está pasando en China. Hoy ha rebajado por primera vez desde 2020 su tasa referencial para hipotecas, para determinar el precio de esas hipotecas mientras trata de impulsar ese mercado inmobiliario. ¿Cuál es el escenario que barajáis ahora mismo desde DIVA Consorfa Value y cómo explicar las consecuencias que está teniendo estos cambios en su política monetaria? Van con un pie distinto, no diría cambiado, pero desde luego con un pie distinto, porque es la única zona grande de influencia económica en la cual redujeron 10 puntos básicos los tipos a un año, ahora tienen otro guiño al sector inmobiliario que obviamente catapultado o espoleado por la crisis de Evergrande es un sector, es el más importante en el peso en el PIB, por lo tanto, de crisis, digamos, inmobiliaria y cómo salir de ellas en España sabemos mucho, ¿no? Es decir, tienes que recortar tipos, tienes que empezar a drenar crédito para que las compañías puedan salir del atolladero, ¿no? Entonces, es interesante y, sobre todo, hemos comentado otra de las apuestas que hemos hecho y seguimos siempre dando nuestras recomendaciones a vuestros telespectadores, es el Hansen. Habíamos hablado, si recuerdas, que había sido el Hansen de Hong Kong el peor índice de todos los índices el año pasado y en términos relativos se había quedado en mínimos de 30 años. Bueno, una de las apuestas a través de un ETF que no incluye Japón, pero está sobre todo concentrado en esos valores asiáticos, sobre todo hongkoneses, es un iShares 50 Asia, es de 50 valores, el RIC de Bloomberg es el AIA espacio US, y ahí hemos estado posicionados. Bueno, hoy el Hansen sube un 2,64%,
y tenemos ya un performance del más 5,83%. El Nasdaq cae un 8,34%, el Standard Poor's casi un 5% y el Hang se ha dado la vuelta casi un más 6%, con lo cual esa apuesta también por intentar mirar al mercado asiático, que es el primero que repuntó ya en 2020. En 2020 fue un año en el que estuvimos posicionados, 2021 totalmente fuera, y esta vez, de momento, he comprado un tercio de la posición para los fondos, está funcionando muy bien, así va. El fondo lleva un más 5% ya, con un mercado europeo que hay en un 0,70 y estamos muy contentos, pero está siendo un inicio de año muy, muy complicado. Pues tratamos de despejar las dudas cada mañana y cada jueves con Pablo García, director de Diva Consa Value. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros un día más. Feliz jornada y feliz negocio, Pablo. Un placer, gracias.